Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa de Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy, como siempre, la más cordial bienvenida y además el gusto de poder nuevamente platicar con ustedes y tener esta interacción, que ya no nada más sea a través de las redes sociales, como muchas personas nos contactan frecuentemente, sino que pues seguir con estos temas que creo que es muy importante aprender de diferentes enfermedades, de cómo se ven, cómo se sienten y poderlos anticipar. Esta es ahorita la solución, sobre todo para la crisis sanitaria que estamos viviendo, por un problema o el problema que hay en el sistema de salud. Entonces, pues no hay más, necesitamos nosotros buscar soluciones y Acontecer Médico y un servidor estamos trabajando justamente para ello. Esta tarde quisiera yo platicarles acerca de un problema muy fuerte que tenemos en el país, bueno, y en el mundo, pero bueno, hay que ver por nuestro país, que es justamente el problema del desarrollo de los riñones, tanto en la infancia como en la adolescencia. Y no nomás el desarrollo, vamos a ver también todas las amenazas que tiene el riñón y que definitivamente no da síntomas, por lo tanto cada vez se incrementan más los problemas los pacientes con problemas renales. Entonces, bueno, hablar sobre la enfermedad renal crónica, que ese es uno de los temas de hoy, y verlo desde los niños y los adolescentes, qué es lo que pasa, pues, inclusive desde la gestación ya se puede prevenir y creo que eso es bien importante, empezar desde la raíz para que la enfermedad renal podamos tener más certidumbre de qué se requiere hacer y en qué momento. La enfermedad renal crónica, pues como decíamos, es un problema de salud en México y en el mundo, pero nuestro país pues no está exento de esto. Su origen es a través de muchos factores, es multifactorial y sobre todo hay dos grandes amenazas, pacientes con diabetes y pacientes con hipertensión. Y obviamente yo llamaría antes la enfermedad que es obesidad. Entonces hay situaciones que se pueden prevenir directamente abordando estas tres situaciones. Si empezamos con lo de la obesidad y al mismo tiempo los que ya en ese momento tengan una diabetes diagnosticada o una hipertensión, bueno, creo que eso ya es un gran avance para poder empezar. Pero bueno, nuestra especialista de hoy es directora médica en la Unidad de Cuidados Renales de Occidente, UCRO. UCRO es una unidad de hemodiálisis especializada en la atención de enfermedades del riñón y vías urinarias en pacientes tanto adultos como pediátricos. UCRO está certificada ante el Consejo de Salubridad General y la doctora es miembro de la mesa directiva, no sé si todavía del Colegio Jalisciense de Nefrología, y pues es justamente la doctora Dulce Zaragoza Beltrán, especialista en nefrología pediátrica. ¿Todavía sigues ahí en la sociedad? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya mero presidenta o qué? No. Pues debería. Bienvenida, oye, qué gusto, doctora Dulce. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gusto. No, al contrario, o sea, siempre aquí engalanando nuestros programas como siempre. Gracias. Y bueno, pues volviendo otra vez a insistir y no nos daremos por vencidos, pero yo creo que hoy como nunca es el momento de sumar esfuerzos, sí, de sumar ideas, de sumar proyectos. Si antes, creo que el último programa que tuvimos fue hace como 2 años, año y medio, algo así, no se veía la cosa tan difícil, ahorita creo que ya no hay para dónde voltear. O sea, sí, está, híjole, copado totalmente la posibilidad de que esto mejore y más bien vamos hacia que esto empeore, ¿no? Entonces, la enfermedad renal, como decíamos, doctora, pues hay muchísimos mexicanos. Estaba yo viendo alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes ya tienen insuficiencia renal y no lo saben. Entonces, imagínate, 6.2 de millones de mexicanos en este momento ya traen un problema con sus riñones y no lo saben. Aquí seguramente está englobado tanto niños como adultos probablemente, ¿no? Sí, porque es muchísimo. Pero de alguna forma yo creo que sí, y la propuesta de invitarte aquí es que hoy nos enfocáramos justamente a lo que es la infancia o los niños, niñas y al mismo tiempo la adolescencia, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos justamente con lo que es la enfermedad de los riñones. Pero primero, ¿qué son los riñones? ¿Cómo funcionan?
para entender más o menos cuál es el funcionamiento y en qué parte o por qué es que se enferman, se alteran, sí. Los riñones son 2 órganos que están dentro del abdomen, en el área del abdomen, y son órganos vitales, igual que el corazón, igual que el cerebro, igual que los pulmones. Sin su función no vivimos. Esos órganos se encuentran, como le comentaba, dentro del abdomen y tienen muchas funciones. Es de los órganos que más funciones tienen. Eliminan líquidos a través de la orina, eliminan toxinas a través de la orina. La gran mayoría de toxinas que el cuerpo produce se eliminan más por orina que por heces. Entonces, esa es una de las funciones. Elimina ácidos, regula electrolitos, que es lo que encontramos en las bebidas energéticas, regula hormonas, nos regula la presión arterial, o sea, son varias funciones que tiene, la absorción de calcio en el hueso, o sea, influye en todo eso, ¿no? En el metabolismo de la vitamina D, tiene varias funciones. Una vez que los riñones se nos dañan por X o Y motivo y empieza a disminuir la función, entonces esas funciones se ven comprometidas y entre más grado de deterioro, pues menos funciones tengo. Claro. Y puedo llegar a requerir una terapia que me sustituya la función de los riñones, como diálisis, hemodiálisis y posteriormente el trasplante. Ok, que es lo más difícil, ese proceso. Sí. Es difícil por el costo primero y segundo porque en este sentido cuando ya se llega al punto de la necesidad de un trasplante, pues sabemos que también eso va ahorita de picada. Realmente teníamos un buen sistema, digamos un buen programa más bien de trasplante, de donación, etcétera, y creo que desde hace ya varios años ha decaído mucho en nuestro país, también por el costo, porque obviamente el mismo gobierno pues ha dejado de invertir en salud y eso pues obviamente nos va a pegar a todos, ¿no? Bueno, algo que a mí se me hace también interesante es el hecho de poder anticipar, o sea, siempre a veces lo vemos y obviamente no como una crítica para el nefrólogo, por supuesto, porque ustedes ya lo ven al final, pero siento que a veces hace más falta el empezar desde antes, el como escudriñar y no quedar nada más con la situación de decir, pues 6 millones de personas no lo saben, sí, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? El punto de ayudar o de ser facilitadores como para poder detectar o decirle a estas personas, en este momento lo puedes hacer, es uno de los objetivos de nuestros programas, como tú bien sabes, y mi intención es que durante esta hora podamos decirle a la persona, a la mamá, papá en este caso, decir, si ves en tu niño esto es otro, si ves que está pasando esto, está pasando lo otro, pues no te esperes, o sea, chécalo, o que te llamen, o sea, que de alguna forma podamos nosotros empezar a cambiar el proceso, ¿no? Y qué padre sería que cada vez haya menos niños que lleguen a una edad adulta joven o hasta de la adolescencia, que ya puedan preservar sus riñones, ¿no? Sí, efectivamente ahorita hay varias campañas que están tratando de promover la detección oportuna y la prevención del daño de riñón. Inclusive hay varias políticas públicas que tienen o sea, se está trabajando en políticas públicas para trabajar en esos dos enfoques. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato a nivel gubernamental o a nivel bolsillo particular detectar una enfermedad y detenerla, allá llegar a una terapia de sustitución renal, dígase hemodiálisis, diálisis o trasplante, porque son terapias demasiado costosas que inclusive a la larga se llegan a ser incosteables, tanto para el presupuesto gubernamental como para cualquier presupuesto de hogar, vaya. Sí, por supuesto, sí, o sea, es que es un descalabro impresionante, ¿no? En la economía de las familias. Entonces, yo creo que en este sentido habría que voltear ya específicamente, por ejemplo, a las personas con diabetes, ¿no? Sí. Desde el punto de que estoy viendo, por ejemplo, el 98%, estaba viendo por aquí, sí, 98% de los diabéticos o de las personas que padecen diabetes, en X tiempo, a lo mejor en 2 años, van a entrar ya en un problema de enfermedad renal, ya casi estadísticamente, o sea,
es casi seguro. ¿Si es en 2 años o es un poquito más? Es un poco más. Un poco más, dependiendo de cómo estén también, ¿no? Sí, claro. En promedio, a partir del diagnóstico de diabetes tipo 2 principalmente, Sí, el deterioro hacia una insuficiencia renal o enfermedad renal crónica va entre 6 y 10 años en promedio. Ok. Lo triste y lo lamentable es que cada vez hay población más joven con ese tipo de diabetes y que no se controla porque además hay agregados, además de la diabetes. Además de diabetes, traen síndrome metabólico que involucra hipertensión, obesidad y alteraciones en otros órganos asociados, ¿no? Entonces eso incrementa, va a llegar un momento en que esto es incosteable. Sí, no, pues totalmente. Y para allá vamos. Entonces, ¿hay alguna forma en la que cómo poder hacer como ese switcheo con el pediatra? Te decía yo un poquito al empezar el programa que yo he insistido mucho en ese sentido de decir, bueno, si el niño ya está ahí con el pediatra, si el niño se le checa su peso, se le va dando una evolución, pero a veces termina, por ejemplo, no sé, y más ahora los niños están tan adelantados, ya tienen 10, 11 años y ya no se sienten niños, ¿no? Entonces dejan de ir con el pediatra. Entonces hay un espacio oscuro, ya le llamo yo, en el sentido de que en el momento en que dejan de ser niños, que ahora cada vez es más pronto, y empiezan ya a asistir con un médico de adultos, ese espacio de la adolescencia y esos cambios se pierde mucho tiempo y realmente se deja de asistir al pediatra regularmente y realmente ya ahí empieza la cultura, hasta que no tengo algo, entonces sí voy con el médico, o me pasa algo, o vi sangre aquí, o me siento mareado, o sea, eso creo que ¿cómo lo podríamos compensar? Porque es pediatra. Mira, yo he puesto el ejemplo de la ginecología, ¿no? Por ejemplo, tanto embarazo en adolescentes que hay. Entonces yo les he comentado, a ver, ¿y por qué no hay ginecólogo pediatra? Hay todas las subespecialidades, pero ¿por qué ginecólogo pediatra no? Entonces quieren que una niña vaya con un señor que de repente la va a revisar, pues no es muy fácil, ¿no? Entonces, que para ir con una pediatra, por ejemplo. Pero el momento crucial de cualquier ser humano, que es el cambio de niño a adulto, que es el periodo de adolescencia, creo que es el más olvidado por la parte médica. Y es un espacio en el que viene el despertar sexual, viene toda la revolución hormonal, vienen 1000 cosas. Y a lo mejor ahí es donde algunos órganos, en este caso como los riñones, muy probablemente van a empezar a dar alertas de ciertas situaciones, pero pasan de noche porque no hay un médico en sí que le siga dando seguimiento. ¿Cómo poder cambiar un poquito esto? Bueno, yo sí sugeriría un seguimiento anual en los pacientes pediátricos, o sea, lleva a tu hijo al pediatra prácticamente desde que nace, pero específicamente hablando de controles de laboratorio de sangre y de orina, porque sí o sí los vamos a necesitar para valorar la función de riñón. Hay funciones que podemos observar por fuera como presión arterial y volumen de orina, pero hay funciones intrínsecas o dentro del organismo, pues que no tenemos radar y no tenemos rayos X para poder descifrarlo y necesitamos tomar estudios. Claro. Muchas veces he encontrado yo específicamente renuencia con los padres porque no quieren picar a los niños. Y yo entiendo, ¿no? Todos tenemos hijos y te parte el alma verlos llorar. Claro. Pero también eso es amor, o sea, ver que todo esté bien y que no haya pecados que perseguir, esa parte nos deja también tranquilos. En la población pediátrica, la mayor cantidad de trastornos renales son asociadas a malformaciones. Hasta un 50%, hay literatura que reporta hasta un 70%. Wow. Otras 20-30% tiene que ver con enfermedades propias del riñón, que se le llaman glomerulopatías, y otras con situaciones hereditarias. Es muy diferente a la de la población de adulto, pero cada vez se está más acercando más síndrome metabólico, diabetes, hipertensión en población muy joven. Y que si yo tengo un niño de 8 o 9 años que ya hay documentado de esa edad con diabetes tipo 2, un niño de 8 años con 100 kilos, que también los hay evidenciados, ese niño en no más de 10 años, probablemente a mí como pediatra ya no me toque, pero tal vez a los 18, 19 años ya desarrolló una insuficiencia renal, diálisis y trasplante. Entonces, aunado a que la gran mayoría de factores son malformaciones o de daños en riñón que nos llevan hacia una insuficiencia renal, desde bebés es cuando hay que hacer esa pesquisa para poder detectar la causa y frenar la causa. Hay causas que yo puedo revertir y recuperar la función de riñón, y hay causas que no puedo revertir, pero que puedo frenar y detener la historia natural de la enfermedad. Ese es a lo que yo sí le hago mucho hincapié, hacer un control, al menos
siempre insisto, el primer año de vida ya debe de tener examen de sangre, examen de orina y un ultrasonido renal. Y depende de ese parámetro de si yo lo vuelvo a hacer al año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando tenga 6 años. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver si ya venía algo mal o si no. Y hacer más hincapié en los controles prenatales. Esa parte también es indispensable. Ir con un ginecólogo, un materno fetal que te haga un estudio y que te vea que todo está bien. Claro. Ha habido situaciones en las que todo está bien, nace y se daña riñón, y ha habido otras situaciones en las que desde que ya está in útero, se sabe que ya viene mal de riñón, y entonces nace y hacemos el seguimiento. Claro. Algunos se tienen que corregir quirúrgicamente al nacimiento, pero eso modifica la historia de la enfermedad. Fíjate, una cosa mínima y te puede todo un futuro de este niño diferente, ¿no? La gran mayoría, tristemente la gran mayoría de pacientes que tenemos en terapias de sustitución renal, una gran mayoría son en la edad de la adolescencia, porque nunca supieron que tenían algo, y generalmente casi cualquier enfermedad renal de nacimiento va a dar de sí los riñones, o te va a acabar los riñones entre 10 y 15 años. Wow, ¿no? Pues es que esto es un punto, y si gustamos primero al primer corte, doctora, y al regreso, si quieres, ya entramos más al detalle de lo que son en este caso la patología o lo que puede ser de lo que tú estás comentando, ya un poquito más con ejemplos más claros. Claro que sí. Bien, entonces vamos al corte y les quiero dar una muy buena noticia. Aquí la doctora Dulce nos está ofreciendo 5 consultas gratuitas sobre valoraciones. Estén muy al pendiente porque al rato les voy a pedir que nos dé algunos signos y síntomas, alguna forma de cómo se ve, para que ustedes en sus pequeños puedan tener esa información, y si hay alguna sospecha, pues aprovechen. Son 5 consultas gratuitas con la doctora Dulce. Vamos al corte y regresamos.